La lactosa es un nutriente conflictivo, sobre todo porque cuesta mucho digerir. Muchas veces nos falta un poco de esta enzima que es la lactasa, o no la tenemos, como sería el intolerante a la lactosa, o la tenemos disminuida, como sería pues, después de unas diarreas o de estar muchos días sin comer. Cuando pasa eso, comemos lactosa y nos provoca diarreas y dolor. Por eso, los pacientes con enfermedad inflamatoria lo primero que hacen es retirar todos los lácteos. Esto es un error porque los lácteos tienen nutrientes importantísimos como proteínas, calcio, vitaminas. Lo que tenemos que buscar son lácteos que contengan menos lactosa, como los yogures o los quesos o leche baja en lactosa que podemos encontrar en cualquier supermercado. Si realmente ni toleramos estos lácteos, sí que tendríamos que buscar otras alternativas, otros alimentos que contengan calcio, que contengan proteínas, que contengan vitamina D. Y para eso necesitamos que nos guíe, que nos indique un profesional qué alternativas tenemos, cómo podemos sustituir estos alimentos para seguir haciendo una dieta equilibrada.